Muchos investigadores aseguran que el cuento es uno de los mejores géneros literarios en la narrativa LGBTI. Los cuentos abordan historias y mundos diferentes que a veces no podemos ver en las novelas o la poesía. Personalmente me gusta leer a mí más cuentos que escribirlos. Yo soy más de escribir poesía, crónicas, novela y ensayo. Siempre he considerado el cuento como uno de los lugares, uno de los rincones especiales. Y yo creo que por eso me gusta más leerlo que escribirlo, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Eriko y el día de hoy vamos a hablar de cuentos LGBTI. Espero que les lleguen a gustar y sin más, pues vamos a verlos. El primer cuento de que les quiero hablar es Día de los Enamorados, del escritor Rubén Fonseca, que se encuentra en el libro Feliz Año Nuevo. La historia habla acerca de un abogado corrupto que tiene que ayudar a un viejo pedófilo a rescatarlo de una de sus desventuras. Resulta que este señor va por la avenida, detiene a una chica prostituta, una chavita de 15 años, y resulta que esta chica en realidad es una chica trans, una adolescente trans que lo amenaza, ¿no? Que si no le da el dinero se va a cortar las venas y se va a desangrar en vivo. Entonces este abogado defensor de los chicos malos tiene que ir a rescatarlo. Y este cuento es tan bueno, se publica en el año de 1985 y logra por primera vez crear una esencia de lo que significa el mundo trans allá en Brasil, ¿no? Y no solo en Brasil, sino en el mundo, lo que estábamos viviendo, ¿no? Además, cabe mencionar que este libro el gobierno lo prohibió, es decir, llegaron los militares a tomar los libros a las librerías, encarcelaron a Rubén Fonseca. Hubo un escándalo porque se supone que este libro promovía la apología del crimen y es un libro que de verdad causa polémica porque Rubén Fonseca lo documenta en un momento en el que todas estas historias estaban ocurriendo en la vida real. O sea, había una prostitución infantil trans, es decir, adolescentes que se travestían y se salían a las calles a vender su cuerpo. Había otros cuentos donde la gente se metía a robar en las casas como si fuera una moda. Entonces, este cuento de Día de los Enamorados fue adaptado por la cadena televisiva HBO en la serie de Mandrake, que también Mandrake está inspirado en otras de las historias de Rubén Fonseca y que seguro les va a encantar, ya sea que lo quieran leer o ya sea que quieran ver el cuento también en una serie. Ustedes van a quedar fascinados. Es una historia que los va a dejar pero en shock. El segundo cuento del que les quiero hablar no tiene nombre, pero viene en este libro que se llama Relatos Visibles para Mitómanos Valientes. Tuve que leer el título. Es un título que me cuesta mucho trabajo memorizar, de nuestro querido Daniel, pero el cuento sí lo memoricé porque es uno de los mejores cuentos que he leído en toda mi vida como lector. Es la historia de dos chicos que se casan en la kermés de su primaria. Varios padres y directivos se oponen a la boda de estos dos pequeños niños. Sin embargo, en esta historia lo que triunfa es el amor, ¿no? El amor de estos pequeños. Son de esos cuentos románticos, muy tiernos, que te devuelven como la fe en el amor. Yo que soy como un cursi, un amoroso, leer este cuento a mí así me soltó las lágrimas, me soltó la emoción. Yo dije, ¿por qué en mi primaria no hay un chico? ¿Por qué no se casó conmigo en la maldita kermés de mi primaria? Estos libros no son muy conocidos o no suelen ser muy conocidos debido a que son como historias muy underground, si se le puede decir. Son libros que tienen tirajes muy pequeños y que no generan mucho interés en el comprador, ¿no? Nosotros cuando compramos, lo primero en que nos basamos es la portada, ¿no? Una portada atractiva es la que nos atrae. Un título muy fuerte es el que nos atrae. A mí este título me gusta, pero me cuesta trabajo como poder memorizarlo. Y he memorizado títulos más difíciles. Tienen que animarse a conseguir el libro, tienen que leer ese cuento, o sea, es casi de cajón. O sea, si tú quieres ser un lector LGBTI comprometido, tú tienes que leer este y los demás cuentos que les estoy presentando, porque si ustedes los leen de verdad, su visión, su panorama, todo esto se va a ampliar. El siguiente cuento que les voy a mostrar
me ha dado un ataque de risa terrible es la J de Bergerac, que se encuentra en el libro de nuestro querido Carlos Velázquez, que es La marrana negra de la literatura rosa. La J de Bergerac es la historia de una mujer trans que aspira a hacerse una cirugía estética de nariz, a diferencia de otras mujeres que buscan hormonas o buscan una cirugía de reasignación de sexo o un trámite legal. La J de Bergerac lo que ella quiere es cambiarse la nariz, porque al cambiarse la nariz ella va a alcanzar la plenitud de ser una mujer total. Tiene una nariz de hombre que le impide ser una mujer. El libro, además de la J de Bergerac, tiene otros cuentos muy graciosos. Hay otro cuento LGBTI, no les voy a decir de qué va, pero seguramente les va a encantar. Y hay otro que es muy gracioso, que no es LGBTI, que habla acerca de la cocaína y habla acerca de la gordura y la pobreza, que son historias que constantemente Carlos va a ir documentando. Cabe mencionar que Carlos Velázquez se ha estado enfrentando a este tipo de temas y a este contexto que vive, como este contexto violento. Ha venido incluso aquí a Tepito a hacer sus crónicas sobre cómo consume sus drogas. A mí se me hacen comiquísimas sus historias, no se me hacen reales. Perdón, o sea, perdón Carlos por decirlo, pero sí, la verdad, se me hacen como unos cuentos muy bonitos que has hecho para estos lugares. Sin embargo, este cuento se conforma como uno de los más importantes en la narrativa LGBTI. La J de Bergerac en realidad sí es una historia que vale la pena, que documenta y que además cuestiona el mismo mundo de la comunidad gay y la comunidad trans. Es además una crítica mordaz a lo que nosotros somos y a lo que nosotros vivimos. El siguiente cuento pertenece al autor Antonio Heras. Es un escritor español que ha publicado varios de sus libros en internet. Son obras grandiosas que ustedes tienen que checar. El cuento del cual les hablo se titula El colgante, que se encuentra en el libro Un blanco fácil. Este cuento, a diferencia de los otros, es el único que aborda un tema muy parecido a lo que escribía Lovecraft. La historia del colgante nos habla acerca de una pequeña reliquia que va obsesionando a los portadores, es decir, a las personas que lo utilizan, y les va absorbiendo parte de su esencia humana. Este pequeño artilugio los va despojando a las personas de las cosas que en algún momento ellos consideran como las más amadas y los lleva de alguna u otra manera a la destrucción. Es muy interesante la historia, no les voy a contar más porque si no les arruinaría el final. En este cuento, la brevedad, la forma rápida de escribirlo, la técnica, todos los elementos que se conforman son increíbles. Son de esas historias que hacen el cuento la palabra cuento. O sea, si tú quieres saber qué es un cuento bien hecho, por qué tiene estos elementos, que además tiene la parte LGBTI agregada de una manera totalmente diferente y tienen estos giros de tuerca y estas sorpresas impredecibles, El colgante es uno de los cuentos que tú tienes que leer sí o sí. Otro de los cuentos que también me ha dejado muy impresionado lo hace la mexicana Inés Arredondo. Opus 123 o Opus 123 cuenta la historia de dos pequeños chicos que descubren su pasión por la música cuando tocan el piano. Además, estos dos chicos son considerados como la vergüenza del pueblo, ya que ambos son homosexuales. Cuando yo leí este cuento, lo primero que me recordó fue a esta serie de Netflix que se llama El bosque del piano, que es una historia muy bonita porque va narrando cómo cada niño va evolucionando de acuerdo a su música, ¿no? A su lucha por aprender a tocar el piano, y desafortunadamente son de esas historias que tienen un final un poquito triste, que son historias que nos hieren, que nos tocan la herida como homosexuales, como personas de la comunidad LGBTI. Al final del día no importaba que fueran como los mejores músicos del pueblo y del mundo, ellos eran en realidad las vergüenzas del pueblo porque eran unos maricones. Hay muchas personas en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook tratando de demostrar que son homosexuales de confianza, que son guapos, que son gente de bien, que son personas amables, son personas amigables,
Y no importa, porque al final del día un comentario te rompe todo este imaginario, toda esta construcción y te dicen, eres un puto, eres un maricón y ya te chingaste. Y sigue siendo la vergüenza, ¿no? Y yo creo que eso es muy doloroso. Y aún así, este cuento es brutal, es una de las historias que te rompe el corazón. A mí sí me dejó una lección, ¿no? Que es como de enfréntate al mundo, ¿no? Lucha y no permitas convertirte en un aplastado, ¿no? O sea, que no te permitas que el contexto, que este mundo te hunda, ¿no? Y que tus sueños luchen y al final ganes ese reconocimiento, ¿no? Que tenían que ganar estos niños el reconocimiento de los pianistas, ¿no? De ser considerados como los mejores músicos de la región. Y como un bonus les quiero hablar de un cuento de la escritora japonesa Banana Yoshimoto. Una experiencia viene en el libro de Sueño Profundo que cuenta la historia de una chica que tiene una relación poliamorosa y está sufriendo porque el tipo es un gañán y las engaña a las dos y ambas deciden terminar con la relación. Tiempo después, esta chica descubre que en realidad estaba enamorada de su compañera, es decir, la que compartía al otro hombre, y se entera que está muerta. A través de una especie de medium que allá en Japón lo llaman Baku, una criatura mitológica, es cómo logra hacer un viaje a las profundidades de otro mundo para reencontrarse con esta chica y confesarle sus sentimientos. Es una historia un poco extraña, a mí me gusta más la cuestión de lo paranormal, de cómo hace el viaje, de cómo se encuentra a esta chica una vez muerta, o sea, el reencuentro, a mí se me hace maravilloso, ¿no? Tiene todas estas cuestiones espirituales muy bellas, ¿no? Que además son poéticas. Y con esta selección de libros yo me despido, mi nombre es Érico y nos vemos en un próximo video de narrativa LGBTI mexicana. Hasta la próxima.